Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho a la Defensoría que me haya invitado y darme este espacio para poder compartir con ustedes un poco la experiencia de estos años en los que me dedico a niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, por lo general en su derecho a la integridad sexual. Yo trabajo en la parte pública y privada, haciendo asistencia psicoterapéutica y evaluación de daño de los pequeños que han pasado por estas vivencias que por lo general son traumáticas. Me comentaron que la mayoría, por supuesto que acá voy a excluir a muchas personas, tienen formación docente, entonces disculpen los que no, pero pensando un poco en los que ejercen la docencia, es que traje dos ejemplos, uno de buenas prácticas de abordaje en el abuso sexual infantil y el otro no tan buenas, por no decir malas prácticas, ¿sí? Así que las quiero compartir con todo el respeto y el ocultamiento de la identidad que ameritan estos niños. La verdad que no sé si empezar por la buena o por la mala, por la de cal, por la de arena, no sé. Pero bueno, voy a comentar cómo estaban las hojitas. La buena práctica. Un niñito de 5 años que va a la salita de jardín, cuyos papás son separados, y el papá tiene orden de restricción con la mamá. Les debe haber pasado que por lo general las órdenes de restricción son presentadas en las escuelas y son añadidas a los legajos de los niñitos porque, bueno, los docentes y los directivos tienen que saber de esta situación. Pero en este caso la restricción era del papá hacia la mamá, eran ellos los que no podían tener contacto. El juez había establecido que no se tenía por qué cortar el vínculo con el niñito, con el varoncito. Entonces la decisión fue que como mamá y papá no se podían ver, que lo retire del jardín. El tema era que cuando este niño era retirado del jardín, se aferraba a la pierna del aceño y le decía, llorando, desgarrador, que no quería ir con el papá, que el papá hablaba mal de la mamá, y que le hacía cosas que no podía decir, ¿sí? Esto es lo que el niño decía a la señorita cada vez que el progenitor iba a retirarlo, y el progenitor, cuesta decirle papá, forzaba, digamos, al niño para separarlo del cuerpo de la docente y terminaba llevándolo y cumpliendo con el régimen comunicacional que había establecido el juez. La docente le advierte esta situación a la directora del jardín y dice que ella quería comunicar esto. La directora del jardín le dice que no, que eso son cosas de familia. La seño muy comprometida, le dice que para ella el niño había cambiado mucho su comportamiento, que no le parecía que era un capricho de niño, que le parecía que había algo más. Entonces, a pesar de que no tiene el apoyo de la directora, elabora un informe bastante completo describiendo lo que ella veía, no le agregó nada, ¿sí? Y pide presentarlo en el juzgado donde se tramitaba la causa por la cual el papá tenía restricción con la mamá. Bueno, se lee ese informe, se pide que el niño sea evaluado por un equipo técnico que los tribunales tienen, un equipo interdisciplinario, y efectivamente el niño estaba siendo abusado por este progenitor hacía bastante tiempo, coincidiendo con el cambio de conducta de este niño, y esa situación, si no hubiese sido por el compromiso de esta docente, probablemente se hubiese extendido en el tiempo y hubiese pasado algo que se llama fenómeno de acomodación, donde los chicos se acomodan a lo traumático y siguen viviendo, ¿sí? Sin manifestar ya sintomatología, porque es un momento de crisis donde después
vuelve a un comportamiento pseudo normal en realidad. Operan muchos factores para que eso pase en el niño. Bueno, la directora la convocó a esta docente y no la felicitó precisamente. Y este niño hoy por hoy tiene asistencia interdisciplinaria. El papá ha sido condenado por este hecho y bueno, aparentemente no, si la señorita no hubiese tenido este compromiso, la mamá no hubiese sido escuchada porque, bueno, se decía como que todo estaba dentro del marco de la violencia familiar y que esta mamá estaba arremetiendo, digamos, contra este papá cuando ella decía que el niño manifestaba que no quería ir con el papá. O sea, esto había sido en un momento interpretado como, bueno, mi mamá está enojada con este padre, ¿sí? Ella víctima de violencia familiar, efectivamente. La verdad que yo admiro muchísimo a este señor porque no debe haber sido fácil que su superior le diga no te metas, estas son cuestiones de familia, internas, ¿sí? Y a pesar de eso es tanta la conexión, es tanta la conexión empática que tienen a veces las docentes, ¿no? Que si ellas no dan el primer paso y intervienen en un momento, después el niño no tiene a quien pedir ayuda, porque esta mamá estaba totalmente debilitada también. Gracias. Bueno, esto en cuanto a la buena praxis, que si pudiese la nombraría a la docente, pero prefiero no hacerlo. La mala práctica. También, a propósito, tomé una nena de la misma edad, 5 años, salita de jardín de infantes, donde en la revisación con el pediatra detecta laceración vulvovaginal, ¿sí? Que puede ser por frotación, puede ser por abuso, puede ser por irritación. Esta nena no usaba pañales hace 2 años. La mamá le había dicho que la nena estaba muy irritable, muy llorona, que decía que le molestaba ahí, por eso le llevó al pediatra. Y el pediatra apenas visualiza, ¿no es cierto?, le pregunta, esta es una nena, le pregunta, ay, ¿qué te pasó? Y la nena le dice, me lastimaron en el colegio. Así, al pediatra. El pediatra advierte esto, se lo dice a la mamá, y es él mismo el que avisa a Senat de esta situación, dice qué colegio es, ¿sí?, y se implementan medidas, por lo cual la niñita va a un servicio de asistencia para ser abordada psicoterapéuticamente. El pediatra en ese mismo momento le dice a la mamá, no la lleva más a este jardincito, ¿sí? O sea, bien directivo. Acá la mamá hace caso a eso. En el abordaje psicológico se constata, digamos, que esta nena, ella lo cuenta, había sido lastimada varias veces con introducción de lápices y algunos objetos del jardín, ¿sí?, en su vaginita, por un nene que tenía muy poco tiempo más que ella, ¿sí? Acá el mal ejercicio, el poco compromiso es que esta nena se lo dijo a la docente, ¿sí? Y la docente la retó, porque le dijo, no inventes esto, vos sos una nena hiperkinética que no hace caso. Lo cierto que después, haciendo una investigación, esta nena no era hiperkinética con el diagnóstico propiamente dicho, sino que ella, a partir de estos episodios, había hecho una dificultad en poderse quedar en el jardín en realidad, ¿sí? Porque era tal la situación de incomodidad que ella le decía al señor que no quería salir al patio porque era ahí donde le había pasado. Era una situación en reacción a algo, no era que ella venía con un patrón continuo de comportamiento. Además, acá quiero puntualizar otra vez cómo los chicos que están siendo abusados piden ayuda al docente. En este caso, bueno, había sido extrafamiliar y en el ámbito docente, entonces
la niña lo había manifestado el mismo día que le pasó por primera vez, y la docente no solo que no la comprendió y la contuvo, sino que la retó. Eso silencia muchísimo, ¿sí? La retó y la sancionó. Y en la libreta de la niña es muy notorio la descripción del cambio de conducta antes de que pasara y después, como si fuesen dos nenas distintas. Bueno, hasta el día de hoy la seño dice que no le han contado nunca esto. Por supuesto, no sé si está obligada a admitir que la niña lo había dicho y había pedido ayuda, pero yo le creo a los niños, digamos. Y se establece el cambio de jardincito con muchos problemas de adaptación, porque el pedido de esta niña pequeñita era ir a un jardín donde no haya nenes más grandes y no haya varoncitos, lo cual es bastante difícil, digamos, ¿no?, de lograr. Entonces el acompañamiento psicoterapéutico, además de algo postraumático, también ha sido que se pueda volver a adaptar, porque ya estábamos pasado agosto, ¿sí? Bueno, la verdad que no se puede trabajar con abuso y maltrato sin compromiso, por más de que es difícil. Hay muchos obstáculos, muchas piedras, incluso a veces también en el sistema judicial, pero el docente es un gran detector. El docente no tiene que diagnosticar y saber exactamente cómo se llama cada fenómeno psicológico. Ahora, para la detección, a veces son los que más ven al niño, incluso más que el propio papá en cantidad de horas de despierto, digamos, porque el papá puede estar 8 horas con el niño, del cual estoy durmiendo 7, ¿sí? Lo que noto es eso: cuando el docente tiene más empatía, más rápido detecta cuando un chico vive una situación traumática, ¿sí? Sé que debe ser difícil tener empatía con todos los niños, pero la predisposición se nota muchísimo, y el compromiso también. Entonces, esto son casos así a modo ilustrativo que yo les quería traer porque son bastante marcados, digamos, ¿no? El abordaje que ha tenido una seño de la misma salita y la otra. Bien. Hay como poco tiempo, pero yo le quería dar como el ABC, según mi opinión, que hay que saber cuando hablamos de sexualidad en la primera infancia y de abuso sexual, ¿sí? La sexualidad es un término muy amplio, por suerte ahora ya lo sabemos todos. Yo hace 16 años que soy psicóloga, he venido de Santiago, así que para mí cuando me hablaban de sexualidad infantil, decía, ¿qué les pasa a estos cordobeses? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo van a hablar de eso? Me pareció un horror. Hasta que, bueno, después, por suerte, he ido entendiendo de qué se trataba. Simplemente la concentración del interés libidinal que va circulando a través del cuerpo, primero en la boquita, entonces el chico se chupa el dedo, después en los esfínteres, ¿sí? Entonces ahí aprende el control de esfínteres, y después los genitales, todo este proceso hasta los 5 años. Para más o menos tener una mayor capacidad de detección de algunas cosas anómalas, también tenemos que saber qué es la sexualidad infantil sana. Sexualidad entendiéndola como un término amplio, ¿no es cierto? Y ahora le he hecho un PowerPoint, le paso ayuda a memoria, acá lo tenemos. Sí. El abuso sexual, esto está recortado, es un concepto que a mí me gusta, se refiere a cualquier conducta sexual entre dos personas en la cual existe una situación de desigualdad, ya sea por razones de edad o de poder, en la que el menor utiliza para la estimulación y gratificación sexual de una de las partes sometiendo a la otra. ¿Por qué me gusta a mí esta expresión? Porque, como en el segundo caso, el que abusaba o perpetraba el cuerpo del otro tenía muy poca diferencia de edad, pero lo que había era una diferencia de conocimiento, ¿sí? Por lo general,
se está viendo muchísimo abuso entre pares, se le dice, ¿sí? Cuando eso sucede, por lo general hay que pensar que el que propone esa actividad sexual abusiva está siendo abusado por un adulto. No hay posibilidad que un chiquito de 5 años, 5 años y medio, se le ocurra per se introducir algo en el cuerpo del otro. Si él no lo ha vivido, lo ha visto. ¿Se entiende esto? Y hay cada vez más conductas abusivas entre pares y en nenes muy chiquititos en el jardín, ¿no? Sobre todo con esto, introducción de cosas y pedido de felatio. No sé si han escuchado, ¿saben? Bueno, ¿ah? ¿No? He pedido de que le chupen el pitulín o chupar, ¿sí? Eso quiere decir. Felatio vendría a ser el sexo oral, pero dicho técnicamente. Bueno, la verdad que es un poco preocupante eso, porque ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que sucede? Miren, esto es súper difícil de investigar. Nos quemamos la pestaña los psicólogos que tenemos que diagnosticar esto. ¿Por qué? Porque por lo general nos llega el niñito que ha sido sometido, ¿se entiende? El otro niño, que es el que ha invitado a participar en esto, no nos llega, entonces no sabemos quién lo está usando, ¿sí? Es bastante compleja la situación. Y un niño puede invitar a 3, 4, 5, entonces se altera casi toda la salita. Bueno. Manifestaciones sanas o comunes de la sexualidad de la infancia. Sus etapas según la Asociación Americana de Educación Sexual. Del nacimiento a los 2 años explora las partes del cuerpo, incluso los genitales. Vieron que a veces cambia el pañal y cuando pueden se empiezan a tocar. Desarrolla una actitud positiva o negativa respecto a su propio cuerpo. Hay placer genital desde el nacimiento, algunas erecciones, algunas lubricaciones vaginales. Son animados por la familia y el entorno para que desarrollen su identidad, o sea, la atribución del género, ¿no? Que cada vez vieron que se está como unificando un poco más. Antes era o rosa o celeste y ahora, bueno, ya hay un anaranjado, un violeta. Tercer y cuarto año de vida son conscientes y muy curiosos respecto a la diferencia corporal de género. Se acaricia y aprenden a masturbarse. Esta masturbación es un tocamiento, no hay una resolución final obviamente, pero los varoncitos sobre todo vieron que hay una etapa que no se puede soltar, parece, porque se lo descubren y se lo amasan y se lo amasan. Sácate, y una vergüenza le da a las abuelas, terrible. Sácate de ahí. Y si lo dejan solo en el bañito, nunca, que se lo están ahí horas mojándose, ¿no? Y la nena en el videcito. Bueno. No sé de qué se acuerdan, eso que se ríe. Adquieren una creencia respecto a su identidad sexual, imitan la conducta de los adultos, hacen preguntas sobre el otro sexo. Curiosidad de su origen y su nacimiento. El problema no es explicar cómo sale el chico, sino cómo entra, ¿no? Y se matan las mamás explicando la cesárea, el parto natural. No, quiere saber cómo se metió ahí el chico. Y encima el hermanito que le venía a arruinar la vida. Claro. Juegos del doctor con chicos de la misma edad. Y ahí todos se acuerdan del juego de los primos que hacían. Ese juego del médico es, a ver, ¿no? Te ponemos la inyección, no la inyección. Bueno, ahora, esto es común y normal porque el chico necesita visualizar a como dé lugar con el juego del doctor, como sea, ¿sí? En la mirilla, pero lo normal es la mirada, el tocamiento y el acceder al cuerpo del otro es anormal. Requiere, yo no digo que sea abuso, requiere de una observación y de una evaluación, ¿sí? No, tampoco la idea es que veamos todo raro y anormal. Hasta el juego del doctor estamos todos más o menos bien, ¿sí? El juego de mamá y papá, ¿no? Que hacen mucho, que hacen los que se casan, porque el chico intuye que algo después del casamiento pasa, del casamiento, de la unión,
intuye que algo pasa, entonces juegan a eso, ¿no? Se llegan a mostrar, enséñame y te enseño, ¿sí? ¿Qué problema cuando esto pasa justo en el arenero del jardín, como decía la canción? ¿Por qué los papás explotan? Mi nena ha visto esto, hay corrupción. No. A ver, la visualización es por una curiosidad normal, quiero saber qué tiene el otro. Y sobre todo, creo que se da más en los que no tienen hermanito, no tienen primito, que lo hayan podido ver en cambio de pañal. Entonces quieren saber cómo hacen para orinar parados. O sea, entonces, pero el mirar vendría a ser lo esperable, ¿no? Ah, miren la diferencia, ya. Y bueno, y hay muchas nenitas que tienen ganas de orinar paraditas, ¿no? Y muchos nenes que se quieren sentar en el inodoro, etc. Eso vendría a ser esperable y común, normal. Ahora, la masturbación excesiva, el querer ir más allá del mirar, ¿sí? O del oler. Hay algunos nenes que quieren oler el otro género cómo huele, ¿sí? Hasta ahí esos dos sentidos, bueno. Ahora, el sentido del tacto y la senso-percepción de esto, de invadir el cuerpo del otro, ya ahí entramos en otro terreno, ¿sí? Estaba esperando que cambien, siempre que tengo que cambiar yo. Esto es autosel. Quinto y sexto año de vida, bueno, acá ya estamos pasando un poquito la primera infancia. Siguen con los juegos y actividades sexuales de curiosidad, así como la masturbación infantil, o sea, manifiestan curiosidad por el embarazo y el nacimiento y relaciones de amistad con otros niños del mismo sexo. Suelen tener un amigo íntimo, porque parece que se muere si no lo tienen, ¿no? Porque es un soporte para la propia personalidad, el amigo ese íntimo. Los sufrimientos que tienen los chicos cuando cambian de colegio, cuando ya han hecho ese amigo íntimo. Una orientación sexual básica referido a qué sienten de su propio género, y los chicos de esta etapa salen del complejo de Edipo, que para los que hemos estudiado psicoanálisis es que define a quién vamos a elegir para amar eróticamente, digamos, ¿no? Entonces por eso dice orientación sexual básica. Ya sabes si le va a gustar un compañerito o una compañerita. Comparan situaciones con las de sus iguales y crean determinadas formas de hablar y de vestirse. Aquí, pleno desarrollo de la identidad y de la personalidad. Y ahora las conductas que requieren respuesta de adultos y necesidad de observación. Preocupación excesiva por temas sexuales, especialmente por la agresividad sexual. Intento de exponer a otro los genitales. Bajarle los pantalones al otro ya de forma como humillante. Conversaciones explícitamente sexuales con otro niño. Sobre todo con temas que es imposible que el chico sepa por ver un video de YouTube, ¿sí? O sea, el perreo lo van a saber todo porque pululan los videos. Ahora, que el chico sepa cosas, como tenía un nene que decía, el pitito se pone como palo. O sea, ¿cómo sabe eso? ¿Me entienden a lo que voy? No hay video de reggaetón que muestre eso. Bueno, algunos en la letra son... Tampoco tienen por ahí tan directos los ejemplos que ponen los mensajes, pero bueno, eso es como característica, ¿no? Grafitis, ridiculización sexual de otros niños, o sea, como que hay una necesidad de humillar, conocimiento sexual precoz, como esto que le decía, y muy específico, mucho detalle. Recurrir en solitario a la pornografía y la exhibición y otro tipo de intereses similares, preocupación por la masturbación excesiva, simulación de juegos con muñecos o iguales, ¿sí? Simulan el coito, por lo general sacándole la ropa, conversaciones sexuales con niños de la edad significativamente diferente, tocamiento de los genitales de otro sin el permiso, humillación o degradación, inducción de miedo o amenaza, o sea, suelen decir si no me mostrás o si no haces esto, te voy a pegar, ¿sí? Esto todo entre pares. Proposiciones sexuales o amenazas. Acá existe mucho entre los adolescentes la sextorsión. ¿Saben lo que es? Sacarse fotos íntimas y después extorsionar al otro para que no lo deje o para que haga cierta cosa. Eso es terrible. Hay una fiscalía ahora especializada en cibercrimen que toma eso, que son las fotos hasta de WhatsApp, ¿sí?
Existe otro delito que se llama grooming, que es el acoso sexual de los pedófilos dirigidos hacia su víctima. ¿Sí? Es terrible eso. Por eso no hay que ser hipercontrolador, pero de vez en cuando hay que ver con quién chatea el hijo. No hay que dejarlo mucho tiempo solo chateando o que chatee en el baño, por ejemplo, ¿no? Porque imagínense ustedes el pedófilo encontrado en una plataforma espectacular detrás de una computadora o detrás de un celular, porque se crean perfiles falsos, ¿sí? Y cuando el niño se da cuenta de lo que está viviendo, ya hace días y días y días que lo acosa. Son muy, muy insistentes, obsesionan muchísimo. Simulación de coito con muñecos, perros, animales u otros niños con la ropa puesta. Esto también no necesariamente es indicador de abuso sexual, ¿eh? Hay muchos chiquitos que han visto coitos verdaderos, que han descubierto, que han entrado a la habitación, ¿sí? Entonces después necesitan evacuar y repiten eso. Bueno, los indicadores directos son estos. El relato, como yo les contaba acá, o sea, había dos maestras, una con un relato no tan claro porque decía que tenía secreto con el papá y la otra sí con el relato claro, ¿sí? Eso para nosotros que hacemos psicología es fundamental porque nosotros no le vemos el cuerpito al niño. A veces podemos ver los moretones o las magulladoras de los brazos, pero lo demás, digamos, las cuestiones de laceración en el cuerpo no lo vemos. Entendemos el relato del niño. Juegos sexuales persistentes e inadecuados con otros niños, con juguetes o con su propio cuerpo. Comprensión detallada y inusual de la sexualidad para la edad, esto es lo que decimos recién. Dicen cosas que le digo la verdad, me da vergüenza reproducirlas, pero como lo del Pablo, por ejemplo, ¿sí? Que si no lo ha vivido es muy difícil que lo invente. O sea, cambio en el patrón de conducta habitual del niño, eso es como el ejemplo que les daba. Pasa a ser otro niño, pero ojo, que es durante un tiempo, es en el momento de la crisis. Después hace una disociación de la personalidad y queda como recubierto, digamos, y aislado el trauma, y el niño sigue como sobreadaptado. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, por eso, en el momento del cambio de patrón de conducta es donde tenemos que estar más atentos. Puede responder a otra cosa, un nacimiento de un hermano, una mudanza, a muchas cosas, factores orgánicos, pero también puede responder a una situación traumática por abuso, por maltrato. Síntomas indirectos o signos indirectos: cambio en el patrón de comportamiento, hiperactividad o abulia. Esto es lo que decía la docente. Está hiperactiva. En realidad la nena, que esta palabra circula tanto, y la verdad es que no hay tantos chicos hiperactivos como diagnósticos hay. Es mi opinión y la firmo yo, Hay chicos nerviosos. ¿Sí? No es lo mismo. El diagnóstico de TDAH o de TDA es una cosa muy seria que hay que hacerlo durante un periodo muy largo. No es de la noche a la mañana y con una simple hojita que llenar, ¿sí? Además es un diagnóstico serio, que estigmatiza al niño. Bueno, hiperactividad entendida como un chico que no se puede quedar quieto, pero por nerviosismo, por ansiedad, no como diagnóstico. O abulia es un niño que parece un adulto depresivo, mira para abajo, no habla, está triste, con la mirada como perdida, ¿sí? Fobias, trastornos del sueño. Bueno, esto en realidad lo transmiten por lo general las mamás, porque uno no lo ve cuando está dormido. Y pesadillas recurrentes, sueñan siempre con lo mismo, con la misma temática. Fobias o temores intensos, rechazo repentino a una persona en un lugar determinado, como esta nena que no quería salir al patio. Y la seño, ¿cómo lo interpretó? Bueno, lo interpretó, ya sabía lo que había pasado, pero como una nena oposicionista, creo que le decía ella, ¿sí? En realidad se estaba oponiendo a exponerse, no a la seño, que es muy distinto. O sea, porque también hay que ver el resto del patrón de conducta. Si ella no se oponía en la casa, hay que pensar también qué es lo que está evitando, ¿no? Dificultad de aprendizaje o alteración en el rendimiento,
Enuresis y encopresis, ¿saben lo que es? Enuresis es hacerse pichí y encopresis es hacerse caca. Pueden tener niños que no han controlado bien nunca, eso se llama primaria, enuresis primaria. Ahora, el niño que controló bien y de golpe deja de controlar, por lo general, cuando dejó de controlar, ahí en ese tiempo, hay algo del orden de lo traumático que ha sucedido, ¿sí? Por lo general, hay que sospechar cuándo se empezó a hacer caca, cuándo se empezó a hacer pi, ahí alrededor algo ha pasado, algo que lo asustó, que el chico no puede controlar y lo larga al cuerpo directamente, ¿sí? Y hay muchos nenitos que hacen la enuresis en los jardines, ¿sí? Y la enuresis nocturna es bastante más común, ¿sí? Por ahí no es tan simbólica, digamos, como cuando se hacen pichí despiertos, ¿sí? Dormido es otra cosa, digamos, más difícil controlar de dormido. Se requiere como mayor maduración neurovegetativa. Comportamiento regresivo, parece un neno mucho más chiquito. Retraimiento, sentimiento de tristeza, comportamiento de sometimiento repentino, o sea, el chico no tiene capacidad de decir esto no quiero. Referencia de malestar o dolor en las zonas genitales o anales, hematoma o signos de maltrato asociado. Bueno, ¿quieren hacer una pregunta? Bueno, hasta aquí más o menos los indicadores, ¿sí? Para los psicólogos y los docentes, los psicopedagogos, lo más importante es el relato. Interpretar un dibujo no es fácil, ¿no? No podemos andar ¿no? Porque algunos dicen, bueno, las manos grandes, sí, pero hay que ver también el dibujo en contexto, ¿sí? Sí, por supuesto que el dibujo acompañado del relato ya es otra cosa, pero de verdad interpretar un dibujo es algo que tiene que reunirse en muchas condiciones para que eso sea realmente una valoración de test. Entonces, para prevenir el ASI, no sé si todos aplican educación sexual integral acá, qué bueno. Perdón los que ya han escuchado esto y por ahí la gente que trabaja en casa cuna, que en las salas cuna, perdón, que ya han escuchado esto, bueno, lo van a escuchar de nuevo. Hay que en la primera infancia comenzar a hablar y nominar las partes del cuerpo y de los secretos buenos y de los secretos malos, ¿sí? ¿Qué se puede decir y qué no? Yo considero que no hay que sobreinformar al chico en la primera infancia y no hay que asustarlo tampoco. Hablarle con tranquilidad y tampoco ser monotemático, ¿sí? Hablar de los besos y las caricias, buenas y malas. Respuestas claras y directas con respecto al sexo. Matizar la información. Cuando el chico pregunta y no sigue preguntando, pues ya está satisfecho, ¿sí? O cuando se retira. Cuando pregunta y se retira, es porque ya no quiere saber más, ¿no? No hace falta decir todo de golpe. El chico va a ir digiriendo la información a medida que pueda. Valorar el cuerpo del niño, cómo se mueve, sus órganos. Ayudar a querer su propia identidad, aceptar que se autoexplore, pero privadamente. O sea, cuando lo veamos, la nena frotarse y los chiquitos tirarse, hay que decirle... ¿Saben qué es lo mejor? Distraerlo, ¿no? Decirle, deja de tocarte eso que se te va a caer. Un horror eso, porque le despierta fantasía terrorífica al chico. Hay que decirle, vení, vamos a hacer juegos de masa. Eso alivia mucho la cuestión motriz, ¿sí? Distraerlo a los varones y a las nenas, porque sí, señores, las nenas también se autoestimulan. ¿Por qué no? ¿Ah? También se descubren en buena hora, porque después disfrutan más de su cuerpito. Aclarar al niño todo lo que pregunte, pero con vocabulario sencillo, usando metáforas o cuentos. Y aquí me voy a mandar un chivo porque lo tengo permitido, me deja Amelia, que es con respecto a las metáforas y a los cuentos. Yo hace mucho que le cuento unos cuentos a mis pacientes y lo pasé a un libro que lo venden afuera. Así que chivo mal, yo sé, disculpen, pero lo tenía que decir.
que es violeta y amarillo. Amarillo no es una alusión política, sino que el amarillo es el color universal de la lucha contra el abuso sexual, ¿sí? Y el violeta contra la violencia hacia las mujeres, a pesar de que yo tengo 40% de la población que asisto es varón. O sea, el varón también es víctima de abuso sexual. Acá veo pocos varones, pero vamos a poner también el varón o el niño como alguien que también puede ser vulnerado. Y el varoncito vulnerado tiene un plus, que es el estigma de que no vaya a ser cosa que encima de abuso me salga gay. No dicen eso los varones, pero ¿se entiende? Y no estoy dando un dato menor, ¿sí? 40% de la población que yo asisto, que es, como le digo, en un lugar público y en un lugar privado, o sea que no tengo una muestra de 5 chicos, grandecita la muestra. ¿Se entiende esto, no? Bueno, por lo tanto, cuando un varón cuenta algo así, también alerta, ¿sí? Bien. Esté atento si hay conocimiento sexual excesivo. Bueno, las masturbaciones compulsivas son señales de alarma. Pregunte siempre, forma empática y abierta. No para que el chico diga sí o no, sino preguntas más amplias, ¿sí? Porque si no le cerramos la posibilidad al chico y queda asustado, dice sí, no, interpretando los ojos del adulto que pregunta. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Genial. Bueno, y algunas herramientas que se pueden aplicar, pero para la primera infancia, ¿no? Después hay muchísimas cosas para prevenir el abuso sexual. Prevenirlo en cuanto que el niño esté advertido, pero tampoco podemos ser omnipotentes. Es muy difícil por ahí evitar la primera infracción, que es cuando invade la primera etapa del abuso. Es cuando el adulto o el que tiene intención de abusar se mete adentro de la intimidad del niño. Eso es muy difícil de evitar, porque a veces una persona de mucha confianza que nosotros poníamos la mano en el fuego por esa persona, ¿sí? Pero lo que sí les puedo asegurar, y se lo firmo en mi experiencia personal, que la prevención del abuso sexual ha hecho que miles y miles y miles de chicos no vivan abusos sexuales crónicos. Yo hace 16 años que me dedico a esto, y antes el promedio de chicos que atendía era de 9, 10 años. Hoy es de 4 y 5. O sea, cada vez tengo sillitas más bajitas en el consultorio. Y eso es bueno, ¿no? A pesar de que estamos hablando de un tema horrible, eso te marca algo, te marca que este énfasis, esta visibilización ha servido. Porque no es lo mismo la consecuencia de un niño que está a los 4 años ya siendo abordado, que uno, ¿sí? De 9, que ni se acuerda cuando lo empezó a abusar, porque antes de los 3 años por ahí hay recuerdos borrosos. Ese psiquismo está mucho más destruido, ¿sí? Entonces yo estoy convencida que la educación sexual integral sirve. No hay que ser omnipotente y hay que saberla aplicar. No hay que ser tampoco monotemático, porque si no el chico se cansa, ¿sí? Y hay muchos otros temas que abordar, pero es indispensable, y se los puedo asegurar, y los mismos fiscales especializados te lo dicen. Nosotros ahora tenemos abusos simples, que ya le va a contar el doctor Luquez, cuando en realidad antes teníamos el embarazo de la chiquita a los 14, ¿sí? Obviamente que se ha saturado en la fiscalía, pues por eso se han abierto más. Bueno, y estas son algunas cuestiones. Aquí también me mando chivos, perdón, es que ayer lo he ido a buscar de la editorial, entonces estoy así como, también me mando chivos, pero también hay colegas míos que han escrito cosas y las voy a mostrar, porque están por supuesto muy bien hechas, que se pueden buscar en Mercado Libre. Uno es esta, Rosito y el Lobo Feroz, y el otro es Julieta y sus secretos, ¿no? Todos hemos puesto género femenino en los personajes, pero bueno, no quiere decir, como digo, que los varones no sufren. No solo que sufren, sino que encima el mandato es que no lloren. Este es el otro, ¿sí? Y el mío que está afuera. Les juro que es la última vez que lo digo al chico. Bueno, estos videos, que no sé si estamos con tiempo, si no los buscan, ¿tenemos?
que a mí me encantan. Después, el material del Ministerio de Educación de Nación para el jardín me parece excelente también. Se lo puede pedir por internet y te lo mandan y te mandan el juego completo. ¿Alguno lo tiene? Nada. ¿Usted no les parece re lindo que está bien hecho? Es de buena calidad y los cuadernillos son muy buenos porque te dicen según qué materia aplicarlo. Bueno, después los cuentitos y estos videos que los vamos a ver ahora, ¿les parece? ¿O tienen mucho sueño? Yo soy santeña, estoy haciendo un esfuerzo para estar aquí a esta hora. Sí. Hace muchos años vivo aquí, pero sigue siendo la siesta. Así es la siesta con Juan. Si usted se ríe, puede hacer de aquí. Bueno, vamos a ver entonces, para mí son ideales para jardincito. Mi cuerpo me pertenece por poner, muchacho, Hola Juan. Julia, no recuerdo bien qué nos dijo mamá respecto al contacto y caricias permitidas. ¿Podrías contármelo de nuevo? Claro Juan, déjame contarte. Mamá nos dijo que nuestros familiares y amigos nos pueden tocar la cabeza, abrazar y hacer cosquillas solo si a nosotros nos gusta. Debes decir o gritar no si alguien intenta tocar tus partes privadas. Y debes decir o gritar no si alguien te toca de una manera que no te gusta o te dé miedo. Luego te vas y le cuentas a mamá, a papá o a una persona de tu confianza. Es cierto. También si me da miedo gritar o decir que no, no importa. No es mi culpa. Si puedo me alejo y le cuento a mamá, a papá o a alguien de mi confianza. También nos dijo que ningún miembro de la familia tiene derecho a tocar partes de nuestro cuerpo si a nosotros no nos gusta. Finalmente, mamá dijo que aunque alguien me quiera mucho y yo a ellos, eso no les da derecho de tocar mis partes privadas o partes de mi cuerpo que a mí no me gusta que me toquen o pedirme que los toque a ellos. Niños, vengan por favor. Hola niños, quiero recordarles cuáles son sus partes privadas. Las partes privadas de las niñas son la vulva, la vagina y las nalgas. Las partes privadas de los niños son el pene, los testículos y las nalgas. Ahora quiero que me digan, ¿qué tienen que hacer si alguien toca sus partes privadas o los mira de una manera que los asuste o que los haga sentir mal? Grito no. Me aparto y me voy de inmediato. No guardo el secreto, le cuento a un adulto de mi confianza, a mi mamá, a mi papá o a la persona en quien yo más confíe. Si no me creen, insisto hasta que alguien me crea y me ayude. Si alguien toca nuestras partes privadas, eso se llama abuso. Muy bien niños, parece que sí lo recuerdan todo. Ahora díganme, ¿por qué es importante contar este tipo de situaciones? Para que alguien nos ayude. Porque la persona que nos hace esto actúa mal y debe ser corregida. Siempre habrá un adulto que nos ayude. Lo importante es insistir. Este tipo de secreto no se guarda porque yo no he hecho nada malo y tengo derecho a pedir ayuda. Y también podemos ayudar a que a otros niños no les pase lo mismo. La verdad que eso a los chicos los engancha porque tienen personajes de niñitos. Para chiquitos un poquitín más grandes, El libro de Tere. El libro de Ceres. Soy Tere. Soy Ceres. está muy fuerte. Caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Las caricias.
Mamá y papá dicen que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando me dan un abrazo o tocan mi cabeza y me agradan. Las caricias son malas si no me gustan o me dan miedo, como cuando alguien quiere tocar mis partes privadas. Así que debo decir no y pedir ayuda. Fin. Bueno, este es del grupo Canticuéntico, que tiene cosas increíbles, entre eso la revalorización de los animales en extinción de la Argentina. La verdad que es un grupo de una calidad humana que a mí me encanta. Y esta canción a los chicos les ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, o antes o después de hablar de los secretos, yo se las recomiendo, con video o sin video, lo entienden igual. Bueno, además de que es una dulzura, para mí, por lo menos, y con esto yo me despido y le doy la palabra a mi compañera Fanny. Les quiero agradecer muchísimo por su atención. Sé que después de comer no debe ser fácil, así que bueno, además felicitarlos por el compromiso de querer formarse, ¿no? Y estar acá una jornada bastante larga, y espero que cada vez haya más docentes y personas como la buena práctica que yo leí hoy, porque yo pienso que son como héroes anónimos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo quería transmitir. Lo voy a dejar con esta canción que para mí es muy bonita y muy útil sobre todo. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal.
gracias Noé. Creo que fue súper rica la charla, los ejemplos, todos los tips que nos dejaste. Y vamos a continuar con la doctora Fanny Massari, que nos va a comentar sobre los protocolos de actuación. Hola, buenas tardes. Bueno, mi parte es la más pesada porque es la parte legal, y la parte legal generalmente es pesada porque ya de por sí la terminología legal es densa, y aparte porque nos habla de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Entonces es doblemente pesada, así que si les parece, yo voy a empezar y ante cualquier duda pueden interrumpir, levantar la mano, porque por ahí es como más dinámico en lo que hace a lo que yo tengo que dar. Voy a tomar lo que dijo mi compañera y vamos a partir de una cuestión donde no debe caber duda. O sea, al niño se le cree. Esto es así. Lo dijo mi compañera, y nosotros como Defensoría de los Derechos del Niño, desde el paradigma del niño de sujeto de derechos y no objeto, sino el niño sujeto, hablamos del niño como persona, y como persona le creemos, siempre. No hay posibilidad de dudar sobre lo que dice un niño, ¿sí? Después la justicia investigará el hecho y demás, pero la palabra del niño partimos de la base que se cree. Nosotros desde la Defensoría de los Derechos del Niño, ya todos, yo supongo que ya sea en las charlas anteriores se les habrá explicado que somos un organismo de garantía y de control, y la función específica del área de la Defensoría en la cual yo formo parte es recetar consultas, asesorar, articular, ¿sí? Somos un grupo de profesionales y trabajamos interdisciplinariamente. Yo soy abogada, pero además hay psicólogos y trabajadores sociales en el equipo. Y generalmente las consultas las recibimos, cuando son de manera personal, las recibimos siempre al menos 2 profesionales, y siempre desde la interdisciplina. Porque la temática que estamos abordando hoy específicamente no puede abordarse desde una sola mirada. Desde lo legal solo nos quedamos rengo. Entonces, siempre el niño está dentro de un contexto, de un contexto social, y además tenemos que abordarlo desde lo psicológico, o sea que los abogados o abogadas solas no podemos. Retomamos. Un poco, para retomar lo de Noé, es porque estamos hoy aquí hablando del tema. Un poco la idea desde la Defensoría, y siempre basados en que el niño es sujeto de derecho, es cambiar la mirada. Pasar desde lo victimológico al respeto y la promoción de su dignidad humana, integridad física, psicológica como titular de derecho. Un poco es lo que hablaba recién mi compañera. El tema de enseñarle o empoderar a las niñas y niños para que sepan cuándo decir no, cuándo se los está invadiendo, y el tema de los famosos secretos que hay que guardar, y el tema de decir, bueno, yo soy un sujeto de derecho igual que el adulto y puedo ponerle límite al adulto. Esto es muy importante, y esto, si no cambiamos la perspectiva y seguimos viendo al niño como lo que antes llamamos un incapaz o un menor de edad, un menor, nunca vamos a poder empoderarlo. O sea, nunca el niño va a poder empoderarse y asumirse como persona, ¿sí? La definición de abuso no es de una definición de Echeburrúa que está muy bien. A mí esta definición es una definición de un tinte más desde lo legal.
Nosotros tenemos que entender que para que haya abuso como delito, todo delito tiene que tener determinadas cuestiones definidas para que entre o encuadre en un delito. Por ejemplo, el abuso entre niños o pares del que habló Noé no constituye delito, ¿sí? Porque para que constituya delito debe haber una disparidad de edad. Entonces, nosotros por ahí en la Defensoría recibimos consultas, muchas, tal como dijo Noé, de niños de la misma edad y a temprana edad, sobre todo de los primeros grados, donde dice, el nenito está abusando de los compañeros en el baño, los está tocando o se hace, o hace que le hagan sexo oral. Y son niños de la misma edad. Entonces nosotros tenemos que hablar con esos progenitores, nosotros en la Defensoría, y explicarle que eso no constituye abuso, que en realidad estamos frente a dos niños o niñas que están siendo abusados, porque tal cual como dijo mi compañera, ese niño seguramente está siendo víctima de abuso, ¿sí? Bueno, esta definición que en la primera parte coincide con la de Noé, dice, el contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeño también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad de edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esa diferencia. Por eso nosotros decimos que entre dos niños de la misma edad o donde hay una disparidad de edad mínima no existe lo que llamamos abuso como delito, ¿sí? Las distintas modalidades de abuso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el abuso no es solamente el abuso con acceso carnal, que es lo más común, o que lo que la gente en su mayoría tiene identificado como abuso, lo que antes llamábamos violación. Hay distintas cuestiones que significan abuso sin llegar a ser acceso carnal, ¿sí? Incitación para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial. La utilización de un niño para producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales a niños. La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo. Por ejemplo, que un adulto obligue a un niño a ver pornografía es abuso. Y no hay ningún tipo de contacto físico entre el adulto y el niño, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en claro que no solamente se produce abuso cuando hay contacto físico. O puede ser que un adulto esté filmando a dos niños manteniendo ya sea o relaciones sexuales o tocándose, y también está cometiendo abuso. Y el adulto no está tocando al niño o a la niña. Es importante tener en cuenta que el término abuso sexual es mucho más amplio que el que tiene que ver con el contacto físico directo. Ay, perdón. Independientemente del tipo de abuso sexual, el mismo es siempre un delito que debe denunciarse con el objeto de preservar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y garantizar su protección y bienestar. Desde el manoseo hasta el acceso carnal, todos tienen consecuencias graves sobre el psiquismo y desarrollo infantil, tal como dijo Noé. El tema de la obligación de denunciar es legal. Toda persona que tome conocimiento de la existencia de un abuso tiene la obligación de denunciar. Pero si esa persona además es lo que nosotros llamamos un oficial público, como podemos ser nosotros, como puede ser un docente, esa obligación legal además trae una sanción si no se cumple, ¿sí?
esto es un poco lo mismo, obligación de denunciar, máxime cuando se trata de un profesional de la salud, docente, funcionario público, pues tiene la obligación indelegable de actuar frente a la posible comisión de un delito contra la integridad sexual. Quien no actúa se convierte en cómplice del delito. Acá un poco yo quiero detenerme porque en las consultas que se hacen generalmente en la Defensoría hay cuestiones de temor, de decir, ¿qué pasa si yo denuncio y después resulta ser que no fue un abuso? ¿Hasta dónde me veo involucrado? ¿Me van a llamar a declarar? ¿Tengo miedo a las represalias? ¿Sí? Lo que se pone en conocimiento de la justicia es una determinada situación, un hecho. Yo no estoy diciendo quién abusa, no estoy afirmando que exista abuso, estoy diciéndole a la persona que está tomando la denuncia, a la unidad judicial, a la fiscalía, que he tomado conocimiento de este hecho. Después va a ser la justicia quien investigue si ese hecho realmente constituye o no un delito. Por lo tanto, no es que yo después me voy a ver involucrado en una demanda de daños, por ejemplo, porque si un docente denuncia una situación de abuso, no está diciendo es abusado por la mamá, por el papá, por el tío, está diciendo yo conozco esto, este hecho, como el informe de la docente, la niña hace esto, pongo en conocimiento de la justicia esto, y será la justicia quien investigue si hubo o no delito. Sí. Se pone en conocimiento de la Fiscalía, es una puesta en conocimiento, o sea, la palabra denuncia por ahí es muy fuerte. En definitiva, lo que la persona hace es decirle, señor fiscal, yo pongo en conocimiento de usted este hecho, usted investigue si acá hay o no delito. No lo sé, es que nadie tiene la certeza, y menos en estos tipos de delitos, donde generalmente, y de acuerdo a las estadísticas nuestras de la Defensoría, en un 80% son intrafamiliares. O sea, el abuso se produce dentro del seno de la familia. Y a veces es tan sutil que es muy difícil darse cuenta. Los indicadores, como dijo Noé, ayudan, pero a nosotros no nos pueden dar la certeza. Para eso está la justicia, ellos investigarán. A partir del año pasado, y esto es muy importante, de octubre del 2018, este delito, que era un delito llamado de instancia privada, por una reforma legislativa acertada, se ha transformado en un delito de instancia pública. ¿Qué significa esto? Decir delito de instancia privada es un delito donde, si yo denuncio como docente una posible situación de abuso intrafamiliar, antes debía llamarse a los progenitores a que ratifiquen la denuncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la víctima, en un delito de instancia privada, es la víctima o sus representantes legales quienes son los únicos que están facultados para denunciar. En cambio, un robo o un homicidio lo puede denunciar cualquier persona, porque es un delito de acción pública. Bien, desde el año pasado, el delito de abuso es un delito de acción pública. Y entonces lo investigan igual que cualquier otro delito. Si yo denuncio un posible abuso, no hace falta llamar a los progenitores para que lo ratifiquen para instar la acción. ¿Se entiende? El fiscal de oficio con la denuncia va a investigar. Esto es sumamente importante y esto en realidad llevó muchos años el tema de batallar en la modificación legislativa para esto. Entonces, esto ha abierto las puertas a que se denuncien muchas más situaciones de abuso, pero no solo que se denuncie, sino que se puedan investigar. Porque si yo
denuncia una situación de abuso y en realidad el que está ejerciendo abuso sobre el niño o la niña es el progenitor, obviamente no lo va a ratificar a la denuncia. Y ahí moría. En cambio ahora sí se investiga. ¿Quiénes pueden denunciar? La víctima, los representantes legales, cualquier persona que tenga conocimiento del hecho delictivo y los funcionarios públicos que estamos obligados a denunciar. Este es el área en la cual, ¿sí? Sí. Sí, hay una gran disparidad de posibilidades de denunciar entre lo que es capital y lo que es interior. En capital tenemos la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual, que en realidad toma denuncias y son gente especializada en el tema, donde hay un equipo técnico que va a entrevistar al niño, que incluso lo puede revisar al niño y están preparados para eso. El interior puede hacerse la denuncia o en la fiscalía, no sé si hay fiscalía donde usted está, o en la policía, ¿sí? El tema es el siguiente, obviamente la situación es distinta hasta para dónde toman la denuncia, porque en realidad en la policía se toma la denuncia de abuso acá y acá están tomando una denuncia por robo y es un horror. De cualquier modo, hay una cosa que la gente y que todos tenemos que tener en claro. Si nosotros queremos denunciar, es obligación que nos tome la denuncia. No sé si va a quedar en la nada, no va a quedar en la nada, se va a investigar, no se va a investigar. Usted me la toma la denuncia, porque es su obligación. Yo vengo a denunciar un posible hecho delictivo y usted me la tiene que tomar. Después, lo que pase después, eso será harina de otro costal, pero la denuncia hay que hacerla. Porque quizás antes quedó en la nada, porque era un delito de instancia privada, pero ahora, que es un delito de acción pública, es distinto. ¿Sí? Claro, no sé qué... de acuerdo al lugar donde ustedes sean, seguramente deben pertenecer a una circunscripción judicial, que puede estar, no sé, ¿cuántos kilómetros puede estar la fiscalía? ¿O mucho? Bien, esa sería la alternativa si no les quieren tomar la denuncia. Ir a la Fiscalía de Río Tercero y hacer la denuncia, ¿sí? Por ahí es engorroso, y sí es engorroso, pero bueno. Pero el tema es, y si no, plantarse en la policía y decir, me tiene que tomar la denuncia. Porque si no, yo voy a poner en conocimiento de las autoridades superiores de que usted no me está queriendo tomar una denuncia. Sí. Hola.
desgraciadamente las fiscalías y las unidades judiciales son lugares que son muy hostiles para las mujeres y para los niños y las niñas, esto es así. Pero en realidad, no todas, ¿no? Pero en realidad, como dice la colega, es cierto que para un ciudadano común ya es todo un tema concurrir a hacer una denuncia, y encima si no se la quieren tomar, y encima si le ponen obstáculos, realmente es muy desalentador. Pero si nosotros nos paramos desde el lugar de que en una de esas podemos evitar que ese niño o esa niña sigan siendo víctimas de un delito tan espantoso, y bueno, de ahí seguramente nos van a salir fuerzas. Pero hay una cosa, nosotros como Defensoría de los Derechos del Niño hemos hecho presentaciones ante la Fiscalía General de situaciones en las cuales yo personalmente he hablado a una fiscalía y he hablado con un ayudante fiscal que era mejor perderlo que encontrarlo, y esa situación se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General. Y en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas nos empoderemos y empecemos a hacer valer nuestros derechos, las cosas van a empezar a cambiar. Y lamentablemente yo creo que la formación que tiene que tener todo el cuerpo del Poder Judicial respecto de los derechos de las niñas y niñas debe ser una cuestión que baje del Tribunal Superior de Justicia. ¿Sí? ¿Puedo aportar? Sí. Cuando estamos en el interior, está bueno también articular y generar las redes con los jueces de paz y también con conocer las escenas que hay en el territorio. Más allá de que si tenemos la comisaría en el pueblo, ir más allá, no quedarnos con esa respuesta, porque muchas veces cuando nos dan esa respuesta negativa, vamos a otro nivel y ese nivel le hace recordar a la comisaría lo que tiene que hacer. Sí, tal cual. El trabajo en red en esto y el interdisciplinario es fundamental, sobre todo en el interior, donde, ya digo, las cosas son muy dispares entre lo que es capital y lo que es interior. Las vías de ingreso que nosotros tenemos en el área de consultas son estas: de manera personal, telefónica, por redes sociales, por correo, por oficio. Todas estas son las formas en que a nosotros nos llegan las consultas, ¿sí? Generalmente la gente del interior consulta vía telefónica, o consulta vía mail, o consulta vía Facebook. Allí lo que hacemos nosotros es pedir un teléfono y después desde la Defensoría le devolvemos la llamada para ampliar la consulta o aclarar las dudas. ¿Cómo trabajamos? Nosotros somos un organismo de garantía y control, nosotros no somos SENAF. Eso tiene que quedar claro porque SENAF es el órgano de aplicación de la ley 9944, ¿sí? Nosotros no somos SENAF, pero nosotros lo que hacemos es articular. Si una persona llega, si un docente o cualquier persona que tiene una consulta respecto a una situación de maltrato o abuso y quiere hacer la denuncia, nosotros lo que hacemos es ponernos inmediatamente en contacto con la unidad judicial. Le explicamos que tenemos la persona ahí que quiere hacer la denuncia, anticipamos que va a ir a hacer la denuncia y entonces hacemos una derivación y ya en la unidad judicial nos están esperando para hacer la denuncia. Por eso para nosotros es tan importante que por ahí ante la duda o si están en capital se lleguen a la Defensoría, porque nosotros podemos hacer este tipo de articulaciones. Lo mismo, si ya se hizo la denuncia y no saben qué pasó con esa denuncia y hay un número de sumario, nosotros llamamos y si bien la información que nos dan es muy escueta porque son delitos donde la información digamos, no es pública, nos dan, más o menos nos dicen, bueno, sí, ha sido elevado a Fiscalía para consulta o está en tal estado. Eso nosotros lo podemos hacer. Es importante que además, bueno, esto es más o menos esto. ¿Qué hacemos si se realizó la denuncia y si no se realizó la denuncia? Es importante tener en cuenta que más allá de la denuncia penal, digamos, esto dispara, la denuncia ya sea por maltrato o por abuso, dispara
tres acciones. Una es la acción penal, que va a ser la que investigue el fiscal sobre el hecho delictivo. La otra es la acción civil, que es la intervención del juez de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, que es quien va a poner la restricción entre el que esté denunciado como posible autor de un hecho delictivo de abuso o maltrato y el niño o niña, ¿sí? Y la tercera, el tercer actor que entra en juego es SENAF, porque cuando en realidad la posibilidad del abuso es intrafamiliar, inmediatamente desde la unidad judicial o de la fiscalía en el interior debe ponerse en conocimiento a SENAF, y SENAF debe poner en resguardo al niño o niña, porque la idea es que más allá de que la investigación lleve un tiempo, ese niño o niña sea sacado del lugar donde está siendo victimizado, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que hablábamos. Hay la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. En Capital tenemos una unidad judicial y tenemos las fiscalías especializadas. En el interior, en algunos lugares sí, en otros no, y desgraciadamente tampoco tenemos equipos técnicos en el interior, y hay muchas veces que hay que trasladar al niño a Córdoba. Esa es otra cuestión que también está siendo planteada ante las autoridades judiciales de la Defensoría, porque si no tenemos siempre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y hay que trasladar al niño, por ejemplo, no hay un equipo técnico, porque hay muchos tribunales o lugares donde hay cámaras GESEL, lo que pasa es que no hay equipo técnico para revisar la cámara GESEL. Entonces, el traslado del niño a la ciudad de Córdoba, de lugares de muchos kilómetros, realmente es revictimizarlo, porque hay que trasladarlo en un móvil policial, lo cual no debiera hacerse porque sabemos que los chicos no pueden ser trasladados en móviles policiales. Un poco como para decirle los datos estadísticos nuestros, nosotros tenemos un sistema donde cargamos todas las consultas, y que eso nos permite y nos arroja datos estadísticos para después trabajar desde la promoción de derechos. Es alarmante el tema de los casos de maltrato y abuso en cantidad. Nosotros desde el 1 de enero al 15 de octubre hemos tenido 53 consultas o puestos en conocimiento de abuso. De acoso 2, de abandono 23, de maltrato 56, y en maltrato tenemos maltrato físico, psicológico, de violencia intrafamiliar 20, de bullying 3, de apremios ilegales, que son el abuso ejercido por las fuerzas de seguridad. 2 casos, estos casos generalmente no se denuncian, hay que tener en cuenta, no es que no ocurran, no se denuncian o no se ponen en conocimiento. En realidad hemos tenido, dentro de lo que nosotros llamamos vulneración al derecho a la dignidad y a la integridad, 179 consultas en lo que va del año. Es altísimo. Y va creciendo año a año. Entonces, bueno, un poco me parece que el tema es, está bueno que la gente consulte, está bueno que se denuncie, y está bueno que esto se conozca. También hay que tener en cuenta, para bajar las expectativas un poco, que no todas las denuncias de abuso llegan a condena. O sea, no tenemos muchas condenas con respecto a la cantidad de denuncias, lo cual no quiere decir que el abuso no haya existido, porque el procedimiento es muy largo y es un delito muy difícil de probar.
porque ocurre en el seno intrafamiliar, porque no hay testigos. Entonces, muchas de estas causas terminan o con un sobreseimiento o archivadas, o con lo que se llama falta de mérito, que es no hay prueba suficiente para la condena, pero todo eso no significa que en realidad el abuso no haya existido. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque quizás no tenemos una condena, pero sí lo que se logra con la denuncia es el cese de la continuidad del delito, o al menos en muchos casos se logra eso. Nosotros pensamos en que más allá del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que siempre debe primar, también tenemos que pensar en que el derecho de las niñas y los niños, que son los más vulnerables, y el interés superior del niño debe estar por encima del interés de los adultos. Entonces, quizás haya que tener una cuestión de aceleración de las causas, quizás haya que informar más a la ciudadanía que puede constituirse en querellante particular para no solo hacer la denuncia, sino seguir la causa, y a su vez, instar a los organismos del Estado a que doten de personal capacitado, como decía la colega, para la toma de denuncias y la continuidad de las causas, ¿sí? Sobre todo en las causas de abuso que no hay acceso carnal, entonces que son penas mucho más leves, y entonces lo que sabemos que se llaman causas sin preso, entonces se da prioridad a otras causas y esas causas quedan como esperando. Bueno, muchas gracias por la atención, muy pesado el tema.